Un saludo muy especial para todos los participantes del segundo Congreso Internacional de Innovación y Tendencias Educativas. Mi nombre es Heidi Esther Correa Álvarez y a continuación les voy a presentar una ponencia titulada Ecología Social y Prácticas Ancestrales en la Educación Rural, realizada en el marco del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Simón Bolívar, bajo la dirección de la doctora Matilde El Hash. La problemática que motiva esta investigación parte de reconocer que la educación en el contexto rural por lo general se organiza sin tener en cuenta la articulación entre las vivencias propias de las comunidades y su aporte a la construcción de saberes, fundamentándose según áreas en concepciones homogéneas que no vinculan el contexto, por lo cual el presente estudio busca develar de manera colectiva las relaciones existentes entre las vivencias propias de las comunidades educativas rurales desde su pertinencia con la ecología social y la identidad territorial. La UNESCO plantea que la educación y el desarrollo del mundo requieren que se avance en lo relacionado con el diálogo entre las distintas cosmovisiones para poder lograr la construcción de un patrimonio común. Por tanto, es necesario examinar los sistemas alternativos de conocimiento y darles la importancia que estos se merecen, teniendo en cuenta que tenemos mucho que aprender de todas las sociedades, en especial de las sociedades rurales. En la presente investigación se interroga la realidad para mirar qué características de la ecología social influyen en el fortalecimiento de la identidad territorial en comunidades educativas rurales, teniendo en cuenta la importancia que tiene la ecología social en la educación para reconocer que la educación es un espacio por excelencia de relaciones e interacciones. Por tanto, la educación vista desde una mirada del pensamiento ecológico propuesta por Morán y la ecología social propuesta por Bucci tiene la responsabilidad de vincular las interacciones humanas, ambientales, sociales, culturales, naturales y en general todas las interacciones resultantes del espacio-tiempo en el que transcurre la vida. Es por esto que se parte de reconocer que la ecología social y las vivencias humanas guardan una estrecha relación, reconociendo que la ecología es una ciencia de las interacciones y que estas concepciones de ecología desde el contexto socioecológico han permitido reconocer que la ecología social afecta la vida social y en general todas las interacciones humanas y ambientales. Buchin considera que la ecología tiene un componente social muy importante que moviliza las relaciones humanas y define la ecología social como una disciplina a través de la cual es posible estudiar los problemas creados por las crisis sociales y ambientales. Este autor hace especial énfasis en señalar que no se puede separar la sociedad de la naturaleza, tal como no se puede separar el cuerpo de la mente. Mientras que la visión ecológica propuesta por Morán resalta la importancia de la comprensión interpersonal e intergrupal a escala planetaria, desde un auténtico sentimiento de pertenencia con nuestra tierra, la cual es nuestra última y primera patria. En este sentido, la tierra es indispensable para el desarrollo de una conciencia antropológica, ecológica, cívica y espiritual, donde las vivencias humanas son vistas desde la ecología social en el contexto educativo como una necesidad de reconocimiento de los saberes propios, donde las interacciones de los habitantes rurales entran en diálogo con la educación formal. Se reconoce que desde esta perspectiva el desarrollo del hombre guarda una armonía con los elementos reconocidos dentro de la naturaleza. En palabras de Gudinas y Hevia, la ecología social permite establecer una interrelación entre el componente social y los componentes no humanos. La ecología
social reacciona y se contrapone a la idea errónea de pensar que la naturaleza es únicamente una proveedora de recursos al pleno servicio del hombre y sin ningún derecho propio, y se presenta como un estudio de sistemas humanos en interacción con los sistemas ambientales, es decir, no coloca al hombre en esa visión histórica antropocéntrica como yo en el centro y yo domino todos los demás, sino que desde la ecología social se parte de reconocer al ser humano, pero atendiendo a esas peculiaridades colectivas y a la delimitación del ambiente como un sistema también donde es posible la interacción. En ese sentido, lo humano guarda relación con los demás, no solamente con los demás hombres, sino que también existe un subsistema de lo construido que engloba todo lo que el hombre es capaz de hacer, de construir o de modificar, como son las casas, las calles, las ciudades o las áreas cultivadas, entre otros, y un subsistema natural que incluye los bosques, los ríos, las montañas, las praderas y la fauna y la flora que alberga. El paradigma a utilizar en esta investigación es el paradigma sociocrítico, el cual se caracteriza por ser emancipador, ya que invita al sujeto a un proceso de reflexión y análisis sobre la sociedad en la que se encuentra implicado, generando cambios para él mismo. Teniendo en cuenta este paradigma, el tipo de investigación utilizado fue la investigación-acción participativa. Según autores como Martínez Colmenares, se abordaron las características e importancia de la investigación-acción en lo que tiene que ver con la participación que es posible generar con esta investigación. Y a partir de los planteamientos propuestos por Gajardo, Falsborda, Murcia Florián, El Hashi Rincón, se plantean tres grandes macroetapas en las que se vislumbran diferentes momentos en el proceso investigativo. En la primera etapa, que hemos denominado diagnóstico, construcción del diagnóstico contextual, se realiza en esta etapa la organización de los grupos que para el caso de la investigación hemos denominado grupos de conversas, conformados con las comunidades rurales. Posteriormente se realizó la caracterización de la situación problema, en donde los miembros de los grupos de conversa priorizan el abordaje de la problemática y teniendo en cuenta como las necesidades reales para la transformación del contexto. En este espacio de interacción, la narrativa como técnica de investigación cumple un papel muy importante. Otra técnica que se utilizó en esta investigación es la cartografía social, desde donde ha sido posible la expresión de los actores sociales a través de múltiples informaciones generadas a partir de símbolos e imágenes con los cuales ha sido posible el reconocimiento de espacios y el establecimiento de relaciones entre los habitantes. Luego se procede a la segunda etapa en la que se planean la estrategia de investigación y se realiza la intervención de esta estrategia de investigación. Es importante resaltar que en esta metodología que hemos desarrollado no se desarrolla de manera lineal, sino que se desarrolla en forma de espiral, donde la devolución sistemática propuesta por Falsborda es transversal a todo el proceso investigativo. En la tercera etapa se propende por el diálogo de saberes que permita la interacción entre los saberes propios de la comunidad, la revisión de literatura propuesta por los investigadores en lo relacionado con la ecología social, los saberes ancestrales y la identidad territorial, para posteriormente evaluar todo el proceso investigativo e identificar nuevas apuestas derivadas de la investigación-acción participativa, donde la sistematización de experiencias cumple un papel muy importante. Los resultados del estudio evidencian que a partir de la caracterización de los saberes ancestrales existentes en la comunidad, fue posible desde la narrativa la sistematización de experiencias, la identificación de prácticas ancestrales que se organizaron siguiendo el procedimiento de codificación axial, y con la ayuda del software NVivo se realizó el análisis de la información previa de evoluciones sistemáticas realizadas con los grupos de conversa. Con la narrativa fue posible la reconstrucción de la memoria histórica de la comunidad,
reconociendo acciones que han sido importantes en los procesos de autoorganización comunitaria, favoreciendo la adquisición de espacios comunitarios que son importantes para el encuentro y la interacción en las comunidades y que contribuyen al mejoramiento de las condiciones de vida. También desde la cartografía social y en los grupos de conversa fue posible la organización de las prácticas derivadas de rituales relacionados con las creencias ancestrales, donde la organización de los cultivos, los juegos tradicionales y las ocupaciones ancestrales cumplen un papel importante. En cuanto a las creencias, fue posible identificar que existen prácticas relacionadas con el cuidado y la protección que guardan relación con el mal de ojo, la ambición, la afición, el pujo, la santigua. De igual forma, los ancestros creían en la existencia de brujas y hasta tenían cierto temor por este tipo de prácticas. En cuanto al aspecto religioso, fue posible identificar cuáles son las creencias y las profesiones de fe que tiene la comunidad, donde se resalta una tradición relacionada con los velorios de santos, los cuales eran un espacio para la interacción social donde las familias rurales se convocan en un lugar dentro del pueblo, llevan las imágenes de sus santos y pagan mandas que han hecho a estos santos. También en lo que respecta a las leyendas rurales, estas se comunican de generación en generación, son contadas en los velorios, en las reuniones sociales, en las tertulias improvisadas en el campo, debajo de los árboles o durante las jornadas de labor que realizan los campesinos. Las comunidades rurales tienen también creencia que los animales comunican, como por ejemplo eventos como la lluvia, o pueden anunciar presagios de diferentes situaciones. Las prácticas ancestrales relacionadas con los cultivos que se realizan en los patios o en las parcelas también son importantes para la pervivencia de las comunidades, porque les permiten que en la familia los adultos lleven a los niños desde temprana edad y les enseñen las prácticas derivadas de esta acción que es ancestral y cultural en la comunidad. De igual forma, se reconoce que la realización de juegos tradicionales es importante para la comunidad. Dentro de los resultados también de la investigación, ha sido posible identificar que la pesca ancestral en las comunidades tiene varias técnicas, como son la pesca bola, la pesca palmeada, la pesca con atarraya, la pesca con anzuelo, la pesca con chuzo, la pesca con flecha y la pesca con trasmayo. Voy a pasar rápidamente por cuestiones de tiempo. En pantalla les muestro cómo estos resultados encontrados derivados de la investigación de acción participativa son consecuentes con investigaciones realizadas por diferentes autores, donde nos muestran que en el contexto rural estas prácticas ancestrales dan cuentas de su cultura, de las creencias y que manifiestan diferentes formas de pervivencia de la comunidad, y que es importante también la recuperación de este saber ancestral y su documentación. Entre las conclusiones podemos ver que el reconocimiento de los saberes ancestrales y sus prácticas como construcciones colectivas que realizan las comunidades desde la investigación acción participativa favorecen la construcción de territorialidad. Es importante que desde la educación rural se generen espacios de interacción que permitan escuchar las voces de las comunidades rurales. Finalmente, es importante tener en cuenta que los saberes alternativos existentes en las comunidades deben ser tenidos en cuenta en la educación formal, para lo cual es necesario que esta educación en el contexto rural vincule de manera directa las vivencias y los saberes locales, de tal manera que no exista un divorcio entre los conocimientos que fomenta la escuela y los saberes que las comunidades de base brindan desde la cotidianidad a las nuevas generaciones para poder propender por la pervivencia de los aspectos culturales y ancestrales que las identifican. Muchísimas gracias. Quedo atenta a sus comentarios.